muchísimas bendiciones. Qué honor participar en este evento tan importante que está recorriendo toda la nación. Hoy estamos en Sonora y la verdad, conmovido por lo que está pasando en la nación, en todos sentidos, en todos aspectos, estamos en una lucha impresionante como hijos de Dios. Quiero hablarte de avivamiento. Bueno, a veces confundimos la palabra avivamiento porque la gente se cae al piso, grita, a veces habla en otras lenguas, tiene manifestaciones espirituales y de repente decimos, wow, estamos en avivamiento, ¿verdad? Porque eso mover del Espíritu Santo nos atrae, nos gusta, nos impacta, a mí también. Pero avivamiento va mucho más que un toque del Espíritu. Bendecimos a Dios, glorificamos al Padre por esos momentos donde el Espíritu Santo nos abriga, nos toca, nos imparte. Pero avivamiento va mucho más allá. Déjame explicarte algunos asuntos de avivamiento. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 33, nos encontramos con un evento sumamente importante en Samaria. La Biblia le llama el sitio de Samaria. Ahí estaba el profeta Eliseo. Y tú recordarás el pasaje donde la cabeza de un burro valía 70 monedas de plata. Y bueno, era una calamidad terrible. Habían sitiado la ciudad para venir a destruirla. Y el rey de Samaria pues no sabía qué hacer. Y es ahí cuando Eliseo se junta con los ancianos de la ciudad y suelta una palabra. Y decía, mañana un puñado de harina valdrá cualquier centavo. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba profetizando un cambio dramático en la ciudad. Escuché a un predicador que decía, nunca he visto un cambio financiero como lo que pasó en Samaria. De un día para otro todo cambió. Eran tiempos sumamente difíciles en Samaria. Y los grandes avivamientos pareciera ser que vienen en tiempos difíciles, en tiempos rudos, fuertes. Y después de este escenario en Jerusalén, el Señor asciende, la iglesia se está armando, empieza a ir hacia adelante y se desata una persecución impresionante. Los discípulos, en lugar de esconderse, salen a predicar el evangelio. La persecución los empuja a ir a otros lugares, pero por donde quiera que iban predicando la palabra de Dios. Las condiciones de Jerusalén no eran tan sencillas. Era un espíritu de muerte persiguiendo a los primeros apóstoles. Felipe sale a Samaria y se convierte en una fiesta tremenda. Hay milagros, prodigios, liberaciones. Pero mira qué impresionante. Cuando viene una necesidad tan grande, es cuando la presencia de Dios, la gracia de Dios se hace mucho más fuerte. ¿Cuáles eran los momentos más claros en Samaria? Bueno, no había comida. La cabeza de un burro era más cara que toda la carne que se pudiera encontrar. No había nada. Estiércol de paloma, carne humana, depresión, angustia, desesperación, muerte. Y cada vez que vemos este escenario, pareciera que es el momento en que Dios interviene. Martín Lutero, en el tiempo de Martín Lutero, la religión era una tiniebla que abrigaba el mundo. Y de repente aquel joven veinteañero tiene una revelación en su espíritu. El justo por la fe vivirá. Y eso despierta el espíritu de Lutero para marcar un nuevo ciclo. Evan Roberts,
Otro joven veinteañero vive un avivamiento cuando Gales estaba sumergida en un tiempo de muerte. Este joven empieza a orar de tal manera que le decía: Señor, dame las almas para salvarlas. Era apenas un veinteañero. Sin embargo, la presencia de Dios le tocó de tal manera que le empezó a predicar de una manera tan fuerte, tan determinante, que Gales tuvo cambios impresionantes. Moisés estaba frente a la zarza ardiente después de un encuentro con el Señor, cuando es enviado a sacar al pueblo de Egipto, cuando estaban en la peor de la opresión que ellos estaban viviendo. David escribió los salmos en esa intimidad con Dios cuando su vida se encontraba en peligro de muerte. Pareciera que los grandes avivamientos llegan cuando hay una condición terrible, inclusive hablando de muerte. Los líderes relevantes siempre harán cosas relevantes. Vemos aquí dos escenarios, Acán y Eliseo. Y obviamente podemos observar que Acán era un rey manipulado y Eliseo era el hombre de Dios. Siempre encontraremos los dos extremos. Aquellos que dicen el radicalismo, la ignorancia, la duda, la incredulidad. Pero por el otro lado veremos al hombre de Dios marcando y escribiendo la historia. ¿Quién era Ben-Hadad? ¿Quién era ese rey que andaba buscando a Eliseo para matarlo? Bueno, era el mismo rey. ¿Se acuerdan de Naamán? Aquel general leproso. Bueno, Ben-Hadad era el rey de Naamán. Y obviamente cuando Naamán es sanado de la lepra, este rey debería de aplaudir a Dios. Pero no, él quería más poder, avanzar, destruir. Pero cuando venía en contra del pueblo de Dios, Eliseo sabía por dónde venía y anunciaba al rey lo que debería de hacer. Entonces Ben-Hadad no venía solamente a destruir a Samaria, quería destruir al hombre de Dios. ¿Quién era Eliseo? Era el profeta, el hombre de Dios. Siempre hay una voz autorizada del cielo en la tierra para marcar grandes avivamientos. ¿Quién era Acán? Era un hombre pusilánime, era un hombre medroso, era un hombre manipulado. Dios siempre está buscando a aquellos que corren riesgos, que ponen su vida por delante, aquellos que pueden decir: no me importa lo que viene, mi vida le pertenece a Dios y mi vida va por delante. Los escenarios más lúgubres, más terribles, llenos de oscuridad, aquellos lugares que huelen a muerte, parecen las puertas de los grandes avivamientos en el Espíritu. Observemos lo que pasó en el monte del Calvario. Ahí estaba el Hijo de Dios, clavado en un madero, con una multitud gritando, maldiciendo. Un madero estaba en el monte de la calavera. Pero fíjate qué interesante. Aquel madero fue clavado exactamente en el centro de la calavera. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu destrucción. Un madero atravesó aquella calavera, el símbolo de muerte. Es lo que sucede en los grandes avivamientos. Lugares de muerte se convierten en lugares de vida, para traer la vida de Dios en medio de esos tiempos tan terribles. ¿Qué sucede cuando Jesús pasa el lago de Genesaret? La barca se está hundiendo, es impulsada hacia Gadara y queda anclada en un panteón, en el panteón de Gadara. Ahí, en un lugar de muerte, aquel panteón se convierte en un lugar de vida para un hombre endemoniado. A veces las grandes tormentas nos empujan al destino profético.
A veces las grandes tormentas lo que hacen es incitarnos, desafiarnos, provocarnos para ir mucho más allá de lo que pudiéramos pensar. Hace años una persona se acercó conmigo y me decía: ¿por qué hay tanta muerte en México? ¿Por qué hay tanta sangre derramada? Yo le dije: yo me pregunto lo mismo. Pero parece que Dios me estaba escuchando lo que yo hablaba. Y posteriormente me dijo: cuando más oscura es la noche, hay un amanecer que se está aproximando. Cuando las cosas están más terribles es cuando la vida de Dios empieza a derramarse en medio de nosotros. Siempre, siempre que viene un avivamiento, está precedido de un mover profético, donde intercesores doblan su servir y claman a Dios con todas sus fuerzas. La voz profética es la llave que abre al trono de Dios para que Dios descienda en medio de nosotros. Eliseo representa esa generación profética para este tiempo. Siempre el mover profético nos trae señales. Estas señales determinan hacia dónde debemos dirigirnos. ¿Qué hace la labor profética en medio de nosotros? En primer lugar, descubre las trampas escondidas del enemigo para que el reino no avance. Eliseo se juntó con los ancianos. Ahí les dijo quién era el responsable de aquel ataque de Ben-Hadad. En segundo lugar, trae las estrategias, baja los diseños de Dios, nos dice hacia dónde debemos de ir. El profeta, el mover profético anuncia lo que viene. Y ese anuncio lo suelta a los hijos de Dios para que trabajemos en conjunto y avancemos para desatar los diseños de Dios para este tiempo. El ministerio profético nos va a acompañar hasta llegar a la meta. Eliseo no dejó al pueblo. Eliseo estuvo ahí hasta que vio la victoria. Y luego, el mover profético es una voz del cielo que suelta la palabra. Se cumple la voz profética de Jeremías. Yo voy a lanzar esa palabra y la palabra no regresará a mi vacía, sino hará aquello para que la cual envié. Pues nuestra voz se convierte en la voz de Dios. La voz profética es la misma voz del cielo en la tierra. Dios interviene cuando los ministros proféticos abren su boca. Necesitamos desatar como nunca una nueva generación profética que actúe con determinación, que actúe con fuerza. ¿Qué sucedió con los sirios? Josué soltó la palabra. En aquel momento algo sucedió. ¿Qué sucedió en ese momento? Un ejército de Dios descendió para defender a su pueblo. De un día para otro, todo cambió. De un día para otro, las cosas estaban cambiando en Samaria. Yo veo una generación profética en este tiempo que no tiene miedo. Veo una generación profética creciendo, que tiene sueños, visiones, que se atreve a decretar la palabra, a echar fuera demonios, a provocar milagros. Dios está preparando una generación con una palabra de fe para deshacer las obras del maligno. ¿Qué pasó en el infierno? Cuando Jesús entregó el Espíritu al Padre, dice la Escritura que hubo un terremoto, un eclipse total, las rocas se partieron. ¡Qué escenario tan impresionante! Jesús, dice la Escritura, que bajó a lo profundo del infierno. Las rocas se partieron. Yo creo que una roca le decía a la otra: ábrete porque ahí viene el jefe. Jesús bajó hasta lo profundo del infierno. Solamente imagínate lo que estaba pasando en lo profundo del infierno. Era una gran festín, era una gran fiesta. Pero Jesús bajó ahí.
Le quitó las llaves del Hades y de la muerte a Satanás. Jesús se levantó de entre los muertos. Después de 3 días la tumba quedó vacía. El poder de la resurrección atrae el avivamiento. El poder de la resurrección es el poder mismo de un avivamiento. Nosotros tenemos que creer esto. Definitivamente, Dios quiere abrir ciclos nuevos. Los nuevos ciclos son nuevas temporadas. Estamos ya en esta nación. Urge un avivamiento. Se están aprobando leyes terribles en el gobierno. Hay sangre derramada por toda la nación. La incredulidad ha crecido. Los demonios se parece que están a la orden del día. El pueblo de Dios tiene que actuar. Tú y yo debemos de ser esa generación profética que impulsa un avivamiento para este tiempo. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Es lo que hace Dios. Isaías 44, versículos 24 y 25. Es lo que hace Dios cuando un pueblo profético se anima a salir hacia adelante. Hoy estamos viviendo tiempos tan emergentes, tan necesarios, donde un hombre de Dios se levante, una mujer se levante. No podía el pueblo salir de Egipto si no era a través de una unción profética. Fueron 12 señales que Moisés hizo para derribar 12 principados. ¿Cuántos principados tenemos a la nación? Pues tantos principados serán tantas señales que van a suceder para poder abrir camino del cielo a la tierra para que haya un verdadero avivamiento. Y cuando digo avivamiento, hablamos de Dios en medio de nosotros. En Deuteronomio 23:5 dice: mas no quiso a Dios oír a Balaam. Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Dios va a cambiar la maldición de esta nación en bendición. Podemos ver que necesitamos un fluir del Espíritu en cada rincón de la nación, en los valles, en los montes, en los pueblos, en las grandes ciudades. Tú y yo tenemos que salir adelante. Un ciclo comienza cuando tú puedes cerrar un ciclo del pasado. Isaías 43:18 está hablando a nuestras vidas cuando dice: olvida las cosas pasadas. No traigas a memoria las cosas antiguas. Yo voy a hacer algo nuevo. ¿No lo ves? Ya lo estoy haciendo. Abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios hará un milagro tan grande. Habla de una cosa nueva. Para eso tenemos que cerrar el ciclo del pasado y abrir nuevos ciclos. Estos ciclos nuevos que vienen es Dios en medio de nuestra nación. Nuestro poeta, nuestro gran poeta potosino, Francisco González Bocanegra, no se equivocó cuando compuso el himno nacional y habla que los diseños, que el destino de nuestra nación por el dedo de Dios se escribió. Dios está pendiente de nuestra nación. Tenemos que decir, tenemos que declarar bajo una unción profética que los principados de esta nación caerán para que venga un avivamiento a esta nación. Yo quiero hoy desafiarte que tú te conviertas en un guerrero, conviértete en una guerrera. Hay una voz que viene del cielo que dice: es tiempo de guerra, es tiempo de avanzar, es tiempo de avivamiento, es tiempo de provocar que Dios descienda en medio de nosotros. Es tiempo de dejar el miedo, el temor a un lado. Es tiempo de decirle: Señor, heme aquí, yo estoy enlistado
insertado en el ejército del Dios viviente, y que vengan los milagros, que ocurran las maravillas, y que la gente vea que realmente servimos a un Dios vivo y todopoderoso. Quiero orar en este momento por ti. Quiero orar que Dios te incomode, que no te deje en paz, que no te deje dormir. Que en la madrugada te levante y te diga: es tiempo de orar. Vamos, reprende demonios. Clama a mí por un avivamiento. Clama por almas. Que no te deje a la mañana, que no te deje a mediodía. Que venga Dios y te incomode para que te conviertas en uno más de ese ejército glorioso aquí en la tierra que se llama iglesia. Te bendigo hoy, oro para que tú te levantes de esa silla de comodidad y que empieces una verdadera lucha para un crecimiento espiritual. Oro para que Dios renueve tu mente, para que active dones espirituales, para que te impulse a una gloria mayor, y que su gracia venga sobre ti y te lleve a un nivel de gloria mayor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Que venga el fuego de Dios sobre nuestra nación. Que se desate el fuego de Dios sobre tu casa y tu familia. Y que se desate el fuego de Dios de una manera que nada lo pueda apagar. Gracias por escuchar mi mensaje. Gracias por estar metido en este movimiento de fuego de Dios para la nación. Dios te bendiga. Que la gracia del Padre venga sobre ti. Amén y amén. Yes.